Hola amigos, gracias por compartir este momento conmigo. En esta oportunidad quisiera trabajar un tema supremamente fascinante que tiene que ver con la noticia. En este mundo del periodismo podemos encontrarnos con un tema tan fascinante que nos compete a todos. A diario, ustedes y yo nos alimentamos de informaciones. Y en esta ocasión quiero compartir este tema de la noticia. Cuando nosotros pensamos hablar de la noticia, nos viene a la cabeza lo primero y lo más importante. ¿Qué son los hechos? A diferencia de un suceso regular, los hechos siempre tienen un interés público. Déjenme ponerles un ejemplo. Si yo estoy aquí en la universidad o estoy en mi área de trabajo y me encuentro que me he tropezado y me caigo, ¿ustedes creen que viene algún medio de comunicación a cubrir mi caída? ¿Verdad que no? Pero si a la universidad o al lugar de trabajo o a una escuela va el presidente de la República y el presidente de la República sufre algún accidente, ¿cree usted que en los noticieros del mediodía o de la noche no saldrá algo sobre él? Por supuesto que sí. Y esa es la gran diferencia, de que los hechos tienen que ver por las repercusiones, tanto por las personas o por las cosas que suceden, que salen del ámbito particular y más bien al ámbito que nos interesa a la mayoría. Entonces, yo creo que es importante tener en clave que la noticia habla en sí de que los hechos que se buscan deben ser de interés público. ¿Para qué? Para que el público esté informado. Y cuando hablamos de informado, es que tenga un conocimiento cierto de la realidad. En el ejemplo que tenemos en las diapositivas, he querido colocar sobre todo una página exactamente en donde uno de los mejores periódicos en el mundo, eh, por su cobertura, el New York Times, habla del trágico accidente que tuvo el Titanic. Y lo titula, bueno, con un esquema particular, pero era tan importante el hecho que sucedió en ese entonces que ameritaba que el mundo conociera que este gran barco que se había hecho había naufragado. Entonces los hechos forman parte de la vida práctica de la noticia. Ahora, hay que recordar que existen muchas posturas con el concepto de noticia. A mí me gusta uno y hacer una aclaración que tengan en claro. Las noticias tienen un prefijo perverso, que es el no. Casi siempre estamos acostumbrados a que los periodistas buscamos las cosas negativas de las cosas, por este concepto del prefijo no, noticias. Aunque realmente el término anglosajón, si se quiere tener, o europeo, habla de news, de cosas nuevas. Y lo nuevo se refiere a que yo voy a informar cosas nuevas que son de interés público, para quitarle la carga negativa al noticias. Porque si no, también sería justo hablar de la citicia, es decir, las noticias positivas. Para evitarnos esa pugna que pues siempre está vigente, hablamos de cosas nuevas. Es decir, el público necesita estar informado de situaciones diariamente nuevas. Ahora, yo quería también trabajar que cuando vamos a entrar a construir una noticia, pues no es tan fácil como la mayoría piensa. Quizás a los comunicadores ha tomado toda una vida tratar de aprender cómo construir una noticia. Y quizás en este curso tratar de dar algunas pistas y elementos, quiero que ustedes lo tomen como eso. Simplemente unas huellas para que tengan una guía a la hora de trabajar. Pues la formación del periodista no se hace solamente con 5 diapositivas, sino más bien un trabajo de conciencia crítica, de reflexión sobre los hechos, pero no podemos negar de que hay una área que compete a la noticia que se llaman géneros periodísticos, que es nuestra herramienta de trabajo. Géneros, en el buen romance, significa técnica. Una técnica para escribir de manera informativa y periodística.
pues nosotros los periodistas nos quisimos diferenciar de los que hacían los géneros literarios. Es decir, acuérdense ustedes que en las coberturas de los periódicos cerca del siglo anterior, finales del siglo XIX, los periódicos estaban llenos de lingüistas porque pensábamos que la hora de escribir tenía que ver mucho con la lingüística y con el castellano propiamente dicho, y no desde la reflexión periodística que era comprender cómo los hechos se difunden. Y ahí surge un autor que se llama Fraser Bohn. Fraser Bohn es el que permite de alguna manera, desde 1914 hasta 1950, en etapa de oro del periodismo, él logra decir, bueno, hay que crear y construir un nuevo sujeto. Pues yo no me siento un lingüista, tampoco me siento un sociólogo. A mí me interesa contar los hechos, contar historias. Y de alguna manera fue construyendo una técnica periodística. Entonces divide él los géneros periodísticos en géneros informativos, que aquí es el tema que nos compete hoy, que es la noticia, y los géneros, por ejemplo, superiores, que tienen que ver con los reportajes, que tienen que ver con las entrevistas, que tienen que ver de alguna manera con la crónica, y los géneros de interpretación que son de alguna manera los de opinión, los editoriales, las columnas, los artículos, inclusive unas subdivisiones que tienen que ver con la caricatura, los documentales, cuando aparece el cine, los argumentales, y de alguna manera los periodistas lograron tener una técnica que les permitiera estructurar esas informaciones que querían transmitir sobre los hechos de la realidad. Entonces hoy parece importante trabajar el tema de la noticia. Dicho esto, vamos a hablar un poco de la estructura. Yo no puedo hacer una noticia si no tengo estos elementos de valoración de la noticia, que es escrito por un autor que se llama Carl Warren, Carlitos Warren. Carlitos creó unos elementos que son obvios que un periodista, cuando está cubriendo un hecho, tiene que tener en cuenta. Los criterios de actualidad, criterios de proximidad, relevancia personal, consecuencias, interés humano, conflicto, género e inclusión y progreso. Déjame explicarte un poco. La actualidad, pues, uno cuando hace una noticia, la noticia tiene que ser con ribetes del hoy, como el primer criterio. Yo no puedo pensar hacer noticias hablando del pasado siempre. No, la noticia es los hechos que son de interés públicos que suceden a diario. Entonces uno tiene que hacer muy claro el concepto de actualidad. Entonces, ¿qué es más actual? Si yo digo, ayer el alcalde de Quito aumentará el pasaje luego de 3 meses, previo a su análisis con su equipo económico, o si yo digo, hoy o el alcalde hace pocos minutos aumentó o redujo la tarifa del transporte público, ¿cuál de los dos es más actual? La segunda, ¿verdad? Porque yo no voy a publicar algo que va a suceder dentro de 3 días o de 4 días, pues me interesa a mí saber lo que sucede en el momento y en el hoy. Entonces la actualidad tiene que estar presente en los hechos cotidianos. Yo si voy a hacer un boletín, aunque el boletín tenga una temporalidad de 2 meses, yo pretenderé que la temporalidad de las informaciones sean actuales correspondiente a ese tiempo que nosotros hemos planificado. La proximidad se refiere en cambio a la cercanía. Uno cuando elabora la noticia tiene que pensar cuán cerca es la noticia. ¿A quiénes les interesa más publicar? ¿A quiénes les interesa más de alguna manera reflexionar sobre el tema? Y podemos darnos cuenta que la proximidad, con otro ejemplo, es que ¿a quién le interesa más? Guayaquil aprueba el alza de pasajes. Si yo vivo en Quito, me interesa saber sobre Guayaquil en el alza de pasajes, capaz que sí a niveles de actualidad,
pero a niveles de proximidad no me afecta. Me afecta a mí el proximidad que si es que el alcalde de Quito dice, hoy sube el pasaje. Entonces, si hoy tengo que regresarme mañana a mi casa, sé que tengo que tener presupuestado para eso. Entonces, la proximidad tiene que ver con el lugar y la cercanía de los hechos. Entonces, las noticias tienen que uno tener cuidado a la hora de cuando va a diagramar o construir las noticias con su equipo de trabajo, qué noticias son más próximas. Y por eso en los periódicos se dividen en secciones, porque estas secciones pretenden buscar estos elementos entre actualidades, proximidades y otros criterios. Dicho esto, el tercer punto es supremamente importante, habla de la relevancia personal. Hay dos maneras de entender la relevancia. La primera, en que usted la utiliza, la relevancia son las fuentes que van a aparecer o las citas o lo que dice la persona y yo la escribo de manera particular, le coloco entre comillas y le subrayo si es que quiero o no, y yo le coloco dentro del texto, que es la opinión de mis fuentes, a las fuentes a las que yo investigo de acuerdo si existe un accidente, quién vio el accidente. Entonces, la fuente yo la puedo colocar de acuerdo al cargo que tiene. Entonces, si es que yo estoy en un accidente que sucede en la 6 de diciembre, ok, si es que esta persona vino el policía y hace el levantamiento del parte o viene el SEAT y hace el reconocimiento del accidente, ¿cuál de los dos coloco primero? Entonces, el primer criterio que dice es que lo hago por el cargo. Entonces, si es que el policía tiene mayor cargo que los del SEAT, pues le coloco al policía. Pero periodísticamente no, porque uno coloca las fuentes de acuerdo a la importancia que tienen las fuentes dentro de los hechos. A mí puede que no me interese que el policía, porque el policía a la larga como fuente me va a decir, no puedo decir nada más, porque el parte policial, eso te tiene que llevar a la fiscalía y hacer el trámite correspondiente. Y he colocado una fuente que no la puedo aprovechar mejor. Seguramente sí me puedo ir al hospital y averiguar si llegó un accidentado, si murió la persona que estuvo en el accidente, y quizás esa fuente me aporte más que la propia autoridad que es el policía. Entonces, uno empieza a jugar con la fuente, es decir, cuáles son los criterios básicos para entender. La otra, en una noticia tiene que hablarse de las consecuencias. Todo elemento tiene una causa y tiene un efecto. Es decir, el accidente tuvo unas consecuencias, los muertos, y la causa puede ser que la persona que estuvo manejando estaba en estado etílico. Entonces, bueno, hay una causa que produce una consecuencia. Otro tema interesante es el interés humano. Todas las noticias tienen que aportar a la sociedad. Es decir, cuando el periodista pierde la sensibilidad de creer que con sus escritos tiene que siempre tener un corte o tinte político de fondo, está perdiendo la oportunidad de trabajar el tema del interés humano. Es decir, uno hace noticias, es para que el público se informe, para conocer la realidad tal cual es. Yo no puedo en la noticia de alguna manera tener criterios del yo, de inmiscuirme en el yo. No, la única sensación es que debo dar que todas las fuentes, que toda la actualidad, que toda la proximidad tenga criterios de certezas. El conflicto, pues es maravilloso porque el conflicto nos dice cómo fue la causa del accidente, qué razones, cómo quedó el auto, cuáles son las pugnas que existen por las leyes de tránsito porque de alguna manera no se manejó bien ese lugar o si existen malas líneas de seguridad. Pues decir, el conflicto refiere a la situación en la que se da el problema. Finalmente, entre los básicos, el progreso. Nosotros estamos muy acostumbrados a que la noticia termina con el cierre de la noticia y pensamos que esa noticia no puede tener continuidad. Todo hecho tiene una continuidad y el progreso tiene que ser que al final de la noticia, yo al cerrar, tenga la oportunidad de que mi cierre de noticia permita la investigación posterior del tema. Así que estos elementos, y ojo, estamos hablando de los elementos de valoración, que quiere decir criterios de valoración. Todavía no he siquiera pensado cómo escribir, o sea, no me he metido a la estructura.
sino que previamente yo ya tengo claro cómo voy a pensar a la hora de escribir. Estos elementos que estoy dando a ustedes, mis queridos amigos y amigas, se hace cuando ya el periodista tiene toda la información y se sienta en la sala de redacción a escribir. Es decir, no crean que yo me siento primero en la computadora y empiezan a salir los hechos. No, yo primero los tengo que cubrir, yo primero los tengo que investigar, yo primero tengo que ir al lugar de los hechos, tengo que ir a las fuentes, tengo que ir a encontrarme, buscar investigaciones que tengan sobre el tema, ir a determinados lugares y con esa información que la tengo, me llego, me siento a mi isla de trabajo y bueno, y construyo la estructura de la noticia. Entonces, la estructura de la noticia clásica es que en una noticia tiene los siguientes elementos. El primero, yo he querido colocar de esta manera, se llama colgado. El colgado es todo lo que aparece arriba del titular. Todo. La sugerencia es que no sea muy largo. Y nunca un colgado puede ser tan largo como el titular. Si regresamos nosotros un momentito, en el caso en la época que sucedió en el New York Times, como ustedes pueden ver, no existe un colgado, porque los titulares tenían una diagramación anterior. Es decir, la prioridad, no había centros de fuga y el centro de impacto visual no se había creado todavía y por eso las fotografías estaban siempre en el centro. O sea, el propósito era tener ese tipo de esquema, la lateralidad que se hacían a la hora de estructurar las noticias, si hablamos de la primera página. Pero no había colgado. El colgado surge como para aclarar. Si usted ve en el periódico, a veces dice país o dice país, ciudad en llamas. Es simplemente, estos se llaman enganches, para que el público, en la época en que vivimos, que todo es digital, la gente ya no se detiene a leer tanto. Entonces, ¿qué tiene que hacer la técnica? Ser versátil. Es decir, que yo cuando estoy mirando en mi página en internet, en la web, y veo el titular o veo un colgado, lo primero que empiezo a leer son estas palabritas que me empiezan a orientar y guiar el trabajo y me enganchan para que yo continúe leyendo. El más clásico de todos es el titular, y hay toda una teoría del titular, que nos podría tomar casi muchas clases en solamente hablar sobre el titular. Pero criterios básicos y elementales del titular. El titular hay que entenderlo como la parte principal de la noticia, porque es la que recoge el espíritu de lo que significó el trabajo que uno investiga a lo largo del texto. Entonces, es como, yo prefiero no decir resumen, porque a veces el resumen se interpreta de otra manera. A mí me gusta que el titular no sea el resumen, particularmente. El titular debe ser que capta la atención, un titular que busca provocar que el público se acerque al problema. Tiene que ser, sin llegar al tema del sensacionalismo, tiene que provocar momentos de reflexión desde que apenas lo puedo ver. Yo tengo un ejemplo muy sui generis. ¿Qué le parece a usted esto? El vocero del periódico, el canillita, usted está sentado en el bus, mirando por la ventana aburrido, y pasa el canillita abajo, mostrando el periódico en el brazo, y usted alcanza a divisar y dice, murió por feo. Y dice, caramba, y lo llama y silba, y le hace subir y compra el periódico porque dice, murió por feo. Y de repente cuando usted va a la página direccionada, abre y dice, murió por feo, es la exposición de arte de Patricio Rosas en la Universidad Salesiana como parte de su proyecto de integración social. ¿Qué logró? ¿Me hizo comprar el periódico? Claro que eso es una jugada sucia, ojo, pero son estrategias para hacerte comprender que el titular no puede ser la cosa menos importante, más bien el titular debe buscar captar la atención del público. En líneas generales, el titular, sujeto, verbo, predicado, nunca pongas artículos antes
ni determinados ni indeterminados. El titular tiene que leerse solo. El titular existe de una línea, 2 líneas, 3 líneas. Ya no se usa tanto el de 3 líneas, 4 líneas, sino volvemos al ejemplo. Mira qué aburrido volver a leer 3 líneas un titular, pues ya la gente en la juventud ahora ni siquiera lo leerá. Entonces, lo que hay que buscar es adaptarnos. Y hoy en la actualidad el titular tiene que ser legible, rápido, inmediato, tiene que provocar sensación. El subtítulo es todo lo que está debajo del titular. ¿Qué diferencia hay del titular con el subtítulo? Que el subtítulo es una aclaratoria igual de un enganche, pero para dar un dato informativo. ¿Qué es un dato informativo? Una información que no voy a volver a repetir en el texto, sino que es una cosa que me sirve para que el público tenga una guía de lo que voy a seguir. Luego tenemos las entradas básicas. Se les llama lead o entradas. Esas entradas hay toda una teoría. Pero para que no te compliques, la clásica dice en que no puedes pasarte de las 18 palabras. La no tan clásica te dice que, bueno, vete hasta las 25. Y hay algunos que dicen ahora que no es necesario tener límite de palabras. Pues bueno, habría que buscar que las palabras claves que guían a las entradas básicas son el qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Como que las tienes presentes siempre. Pero hay otros enfoques. Siempre recuerda que el qué, quién, cómo, cuándo y dónde siempre está en tu cabeza. Pero yo puedo utilizar una entrada resumen que conteste el qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Es la más clásica. El qué de la noticia, el cuándo pasó, el dónde pasó, el quién y el dónde. Esa es la más usual. Y quizás cuando tú estás aprendiendo es la que más te acostumbras. La sumario, en cambio, ya no interesa solamente decir el qué, quién, cómo, cuándo y dónde, sino priorizar un hecho. Si volvemos al ejemplo del accidente, pues el hecho que quiero priorizar es que la llanta se reventó. Entonces yo puedo decir que en la entrada sumario, que producto de la llanta que se reventó, el día de ayer existió tal accidente y murió tal persona. Entonces, de alguna manera, el sumario es escoger un hecho particular y darle prioridad a la entrada. El de cita es el más común. Es cuando una persona opina, entonces yo le pongo entre comillas y empiezo en la noticia, empiezo ese párrafo diciendo, por ejemplo, yo no quiero ser presidente, lo que quiero es que el pueblo me quiera. Bueno, eso es una cita. Dijo Patricio Rosas, catedrático de la Universidad Salesiana. Entonces, ¿qué diste prioridad aquí? Fue lo que yo dije. Y se contesta las 5 preguntas. Y se utilizan los enlaces. Acuérdate de los enlaces. Los enlaces son los más clásicos. A algunos no les gusta usar porque les llaman muletillas. Es decir, no abuses tanto, pero los enlaces son dijo, señaló, por su parte, sin embargo, por ponerte algunos. Entonces, no abuses, pero puedes usar. El contraste se refiere a que yo mezclo 2 citas, una positiva y una negativa. Yo no quiero estudiar esto, dijo tal persona, durante la ceremonia de inauguración de la universidad. Por otra parte, los que dicen eso son personas que no saben, dijo tal persona en contra de las declaraciones del primero. Entonces, es contrastar 2 informaciones para que el público como que diga, bueno, mira lo que piensa el uno y mira lo que piensa el otro. Entonces, es un poquito ir mezclando las ideas. Finalmente, tenemos 2 cosas importantes, que es el cuerpo. Y este es un trabajo muy largo, pero yo quiero ponerte algunos elementos que no te puedes olvidar. Toda noticia tiene que tener antecedentes. ¿Qué es un antecedente? Pues tiene que haber los datos históricos del problema, porque el público tiene que reflexionar. Yo sí me interesaría colocar cuántos accidentes existieron en la 6 de diciembre. Pues de alguna manera eso le va a decir a los alcaldes que ustedes llevan 20 años sin arreglar el mismo problema y siguen existiendo los mismos accidentes. Las fuentes de información es toda una teoría también. La clásica, que la fuente de información se refiere a fuentes que te pueden dar datos para que tú los investigues y sean cosas ciertas.
una tiene que verificar las informaciones que recibe. Yo te aconsejo que todas las fuentes hagas una diferencia. Hay fuentes que son de opinión, lo que usted me dice sobre el accidente, y hay las fuentes que son de información, que se basan en documentos. Es decir, yo soporto la información que usted me dice gracias al respaldo que usted me da para que yo pueda investigar sobre el hecho. Porque usted puede decir que el accidente fue muy, muy feo, y eso es una opinión, una fuente de opinión, pero a mí no me sirve a niveles de fuentes de información. Pero si usted, como fuente de información, es un miembro de la policía y me da los datos que la policía tiene sobre el tema, pues sí, es una fuente que me sirve. Y el cierre, pues ya habíamos hablado con el tema de progreso. Recordarte que las fuentes entonces son documentales, siempre hay que tener documentos, fotografías, datos informativos. Las fuentes primarias son las personas, lo que usted llama fuentes de opinión. Las fuentes secundarias tienen que ver con los documentos y las fotográficas. Las fotografías son indudable una parte importante a la hora de publicar una noticia. Siempre en una noticia tiene que haber una fotografía. Ahora, cuando nosotros vamos a trabajar, tres cosas importantes que se manejan es la noticia destacada, la actualidad nacional y la actualidad internacional. Por lo regular, estos son segmentos generales. Cuando hablamos de la noticia destacada es la que sale en la portada. Es la noticia grande, la mejor, la que llama la atención, que tiene que ver, por ejemplo, he puesto el referente con la discapacidad. Si queremos hablar del tema de la discapacidad, pues sí existe una noticia destacada que el presidente firme el acuerdo con la mayor empresa de ayudas en prótesis del mundo, que hace un convenio con el Estado. Entonces, pues una noticia importante para las personas que tienen discapacidad y forma como una noticia destacada. Las noticias de actualidad son las noticias que pasan a diario, que hoy no hay los buses, que mañana hubo un accidente, que en la parroquia del norte no hay el agua, que más adelante no hay luz, que nosotros necesitamos que se haga estas reparaciones, pues son las noticias del día. Y las de actualidad internacional, pues son las noticias que nos interesan sobre las cosas que son destacadas en otros países. En fin, nosotros he puesto un ejemplo de un boletín en diciembre, por ejemplo, digamos que estamos en diciembre, y tenemos el tema de las tradiciones navideñas en el mundo. Si hablamos en ese sentido, con el ejemplo de la discapacidad, entonces yo busco actualidad, noticia, y entonces empiezo a pensar 4 noticias positivas de cada una de las provincias sobre la discapacidad que pongan fotografías. Entonces yo voy a crear una nota que hable sobre eso. Y una noticia destacada, una por provincia, que tenga una mayor cobertura, que sea un tema más importante. Entonces nosotros podemos de alguna manera entender cómo manejar este tema de las tradiciones navideñas. Yo quisiera dejarle en esta primera oportunidad los contactos para que puedas comunicarte conmigo. Patricio Rosas, estoy a tus órdenes, ahí están mis números de contacto. Y sepas que cuando quieres entrar al mundo del periodismo, el periodismo es una buena opción.